La mañana olía a metal caliente y a menta vieja. El aire temblaba sobre el asfalto, como si el mundo hubiera olvidado cómo respirar. Ella lo vio antes de ver su nombre, un bulto oscuro en el arcén, las costillas marcadas como correas, la cabeza caída con la calma de quien ya no espera nada. ¿Quién abandona a un Mustang así, con los ojos pegados a una última mentira de luz? Ella se detuvo, el motor todavía ronco en su garganta, y sintió una extraña punzada de reconocimiento, como si aquel animal llevara dentro algo que le pertenecía. Un olor, una promesa rota que la llamaba por su nombre. Extendió la mano sin pensar. El pelaje estaba seco y salado. Entre la melena, algo frío y metálico raspó sus dedos. ¿Qué encontraba en ese latido débil que nadie había querido escuchar? Ella se llamaba Isabel, aunque todos en el pueblo la conocían por su diminutivo. Isa. Tenía 17 años y una manera de moverse que recordaba a quien ha pasado horas limpiando establos. Manos con pequeñas cicatrices, uñas marcadas por el pegamento del trabajo en el taller de impresión, donde ayudaba para pagar sus estudios. Vivía en la linde entre la carretera y la pradera, en una casa que olía a café y a barniz viejo, donde la radio siempre ponía clásicos de otra vida. Su padre había desaparecido el invierno en que ella cumplió 12. Nadie lo nombraba ya, pero su ausencia se sentía como una puerta que se cerraba al final de la tarde. En su casa había una silla vacía y un caballo de madera colgado de la pared, regalo de alguien que creyó que los recuerdos podían sostenerse con clavos. Isa no era rica. Sus días eran una cadena de pequeños actos precisos: limpiar, coser, pagar facturas, guardar la comida en frascos, una vida que había aprendido a exprimir hasta la última gota, pero había una veta de obstinación en ella, que no cabía en la economía de la realidad. Sabía cómo escuchar el silencio de los animales. Su madre le había enseñado a reconocer los diferentes alientos de un caballo, a leer los pliegues entre sus ojos como si fueran mapas. Por eso, cuando encontró al Mustang, algo en su cuerpo se aferró a la certeza de que ese animal no iba a morir sin que alguien lo intentara. El pueblo era de los que se animan en las noticias locales. Historias de ventas, de caballos de carrera que vuelven a casa, de granjeros con manos de roble. También había rumores, siempre hay, sobre Mustangs que aparecían con marcas de otra vida, herraduras quemadas con números, cuerdas que no correspondían a la libertad. Aquella mañana la lluvia que había caído en la noche anterior había dejado la tierra pegada a los cascos. Todo ampliaba la sensación de abandono. Isa llamó a la oficina de control animal, pero tardarían. Miró al Mustang. Miró la carretera. Y tomó una decisión que sabía que podría costarle todo: cargarlo en su tráiler y llevarlo a casa. La negociación con el hombre que lo había encontrado fue breve. Un intercambio de miradas, una promesa de pago que no aparecería. Y de regreso a la casa, Isa sintió que el silencio del animal llenaba el tráiler con preguntas. En el cobertizo, la luz filtrada dibujó sombras largas sobre su figura. Ella lo llamó por un nombre que no había decidido. No era héroe ni villano, solo un hilo para atar la complicada malla de su esperanza. Mientras preparaba agua tibia, pensó en el viejo dentado collar que su padre guardaba en un cajón. Nunca había sabido por qué lo había conservado. Dejó el collar en la mesa junto al botiquín, como quien planta una semilla. El Mustang no era un animal que pidiera caricias. Tenía la nuca llena de nudos donde alguna cuerda había trabajado como un látigo de silencio. Su respiración era un rumor entrecortado y cada vez que Isa se acercaba, las orejas se pegaban hacia atrás como dos velas que se apagan. Ella empezó por lo elemental: agua en una cubeta profunda, avena remojada, manos que no imponían. Habló en voz baja midiendo las palabras. Le limpió una herida en la pierna, la piel pegada al hueso en una geografía de dolor. Adentro algo metálico tintineó. Era un cascabel oxidado, o quizá una placa vieja.
Isa no supo al principio. Cuando intentó tocar la frente del Mustang, éste la apartó con un movimiento que olía a miedo antiguo. No hubo odio, solo un catálogo de sorpresas acumuladas. Ella recordó la lección de su madre. Nunca acercar la mano al hocico sin que el caballo lo permita. Se detuvo, esperó, y esperó otro día. La relación, cuando existía, se tejía en hilos invisibles. Un silencio compartido, una comida ofrecida desde la palma de la mano, la larga paciencia de quien ha aprendido a oír la respiración de lo vivo. Pero las cosas empeoraron. El veterinario llegó tarde y con ojos de ciudad. Dijo palabras que parecen agujas. Infección, fístula profunda, riesgo de sepsis. La radiografía mostró sombras que no encajaban en su economía. Un objeto extraño en la carne. Una masa que parecía haber sido introducida desde fuera. Debe ser de alguien que lo usó y luego lo perdió, murmuró el vet, sin darse cuenta de que su voz dejaba caer la posibilidad de que aquello hubiera sido intencional. Isa sintió que su pecho se hacía pequeño y grande a la vez, como si el viento tratara de explicarle por qué las cosas rotas continúan respirando. Mientras curaban la herida, comenzaron a aparecer complicaciones de otro tipo. El dueño del terreno donde encontraron al Mustang, un hombre con botas nuevas y una sonrisa calculada, alegó que el animal había sido visto rondando sus cercas por semanas. Insinuó que tenía dueños. La prensa local imaginó historias. Mustangs de carrera que terminan en camionetas, caballos con marcas de identidad robada. Un vecino de ciudad, un criador con papeles y cuentas, ofreció comprar el caballo por una suma que Isa no podía rechazar y al mismo tiempo no quería aceptar, porque vender sería admitir derrota y porque el animal había ya empezado a ser suyo en la forma en que las pequeñas persistencias se vuelven raíces. Esa noche, una tormenta azotó el valle. El viento hacía rodar los latones y el Mustang se estremecía como si recordara lobos que no existían. En la cocina, Isa dejó sobre la mesa el viejo collar del padre y sin organizarlo, se durmió con las manos manchadas de yodo. Despertó sobresaltada. El Mustang había dejado la cuadra. El pespunte de sus cascos en la tierra mojada era una cuenta que se iba desenhebrando. Isa salió con una linterna. La luz apenas dibujó una silueta. Siguió las huellas hasta el viejo corral abandonado que perteneció a la familia Hollis, un apellido que en el pueblo sonaba a dominio y a viejas deudas. Y allí, entre tablas que crujían, la luz reveló un nombre raspado con un objeto punzante en una puerta. Hollis. El corazón de Isa dio un golpe tan fuerte que la hacía temblar. Había escuchado hablar de los Hollis, criadores que alguna vez tuvieron manadas de mustangs que cruzaban la linde del desierto hacia las montañas. Allí colgaba una vieja herradura con un número marcado, y el Mustang, sorprendentemente, se quedó quieto cuando ella se acercó. Era la primera vez que aquello sucedía. Extendió la mano y con una paciencia que casi le dolía, rozó la frente del animal. Por un segundo las fosas nasales se abrieron en un soplo cálido. Un gesto que parecía decir reconocimiento. Luego del costado del cuello, cayó una pequeña placa de cuero, una etiqueta con letras casi borradas, y algo en su interior brilló con la pátina de los años. Isa la recogió con dedos que habían temblado toda su vida. Las letras, medio gastadas, formaban un nombre que ella no esperaba ver. Elías. El aire pareció detenerse y volver en círculos. ¿Qué hacía un nombre como aquel en la melena de un Mustang que nadie había reclamado? Elvira, su profesora de historia, hablaba del viejo rancho Hollis como si fuera una cosa de novela. Caballos traídos de lejos, una familia que se desvaneció en discusiones legales, y un hijo que se marchó sin decir adiós. Y se imaginó que la placa podía ser la punta de un hilo que la llevaría hasta el corazón de un misterio más grande que el dolor del animal. Pero las piezas no encajaban todavía. Esa noche la voz del criador regresó, no en persona sino en forma de papeles, un aviso de reclamo, con firma y sello.
Y en la oscuridad del granero, mientras la lluvia golpeaba como coordenadas, el Mustang apoyó su cabeza en el hombro de Isa por primera vez sin apartarse. Sus ojos no eran fieros ni dóciles, eran antiguos. Ella sintió en ese contacto una música que no supo nombrar, una herencia que no era suya, y sin embargo, le proponía pertenecer. El alivio le quemó la garganta. Entonces, entre la melena bajo la placa, algo más se asomó. Un pedazo de tela. Era una imagen doblada y húmeda, y cuando Isa la abrió con cuidado, el corazón le dio un vuelco que hizo que la linterna temblara en su mano. Era una fotografía recortada, un niño sonriente, con los mismos ojos que su padre. Isa vio esa fotografía como si fuera una señal de incendio en la noche. La sonrisa del niño le habló de algo que estaba perdido, pero que seguía vivo en formas que nadie sospechaba. ¿Cómo había llegado esa foto al animal? ¿Quién la había colocado allí y por qué? La prisa por respuestas le dejó la sensación de vértigo. Afuera la tormenta aumentó su rabia, y en la casa se escuchó un claxon lejano. Alguien había reclamado el derecho de propiedad. Dentro, el Mustang apoyó la frente en la ventana y sus ojos reflejaron, por un instante, la carretera que los separaba de la ciudad. Mientras Isa sostenía la foto con las manos empapadas y las páginas del reclamo temblaban en la mesa, el teléfono sonó. Era un número que ella conocía sin haberlo memorizado. El número del despacho de Hollis. Al otro lado una voz grave pronunció una sola frase que hizo que todo lo que Isa pensaba que sabía se desmoronara. Ese caballo no es solo suyo, señorita. Ese caballo guarda algo que mucha gente estaría dispuesta a matar por recuperar. La frase del hombre al otro lado del teléfono todavía vibraba en la cocina cuando la oscuridad se tragó las últimas luces del día. Ese caballo guarda algo que mucha gente estaría dispuesta a matar por recuperar. Isa dejó el auricular con la mano temblando y, por primera vez desde que encontró al Mustang en la cuneta, sintió algo que no era solo miedo. Una urgencia que le encendía las venas. No era solo por el animal. Era por la pequeña fotografía, por la placa con el nombre Elías, por el pedazo de tela mojada que había encontrado entre la melena. Era por algo que su padre, sin decirlo, había dejado entre los pelos de un caballo para que alguien lo encontrara. Esa noche, no durmió. Encendió la vieja lámpara de mesa, colocó la foto sobre la mesa de madera y leyó la casa como quien relee un mapa. Llamó a Elvira, su profesora, con la voz aguda de quien reúne coraje. Llamó al veterinario y le dijo, sin romantismos, que necesitaba ayuda. La noticia corrió como una flor que se abre. Alguien había reclamado el caballo, un despacho con apellido Hollis había llamado, y en la línea, la voz olía a control. Fue entonces cuando Isa entendió que no solo pedían la propiedad, pedían lo que el caballo llevaba consigo. Al caer la noche, Hollis mandó hombres. No eran jinetes ni criadores, eran sombras con botas nuevas y linternas que cortaban la oscuridad como cuchillos. Llegaron al borde del terreno con papeles en mano y palabras en los labios. Reclamo formal, orden de retención. Querían el Mustang. Querían lo que él ocultaba. Isa, con la fotografía en el bolsillo y la placa Elías colgando del cuello como un blasón improvisado, se sentó delante del cobertizo y los miró acercarse. La lluvia volvía a empezar, fina y punzante, como si el cielo quisiese borrar las huellas. Los hombres señalaron con gestos diplomáticos y sonrisas calculadas. No queremos problemas, dijo uno. Solo queremos lo que nos pertenece. Isa sintió que su cuerpo se afinaba en una sola cuerda. No les creía. Cuando uno más impaciente se acercó al corral para tirar de la cuerda del Mustang, el animal retrocedió con un movimiento viejo y seco, y luego, contra todo pronóstico, se dejó tocar por la mano de Isa con una lentitud que era un juramento. Apoyó la cabeza en su hombro. Hizo un sonido corto, húmedo, como si en ese contacto se revelara un pacto. Yo te confío el secreto. Tú me proteges la vida.
Entonces todo se aceleró. Uno de los hombres intentó meter la mano entre la melena para arrancar la pequeña bolsa que Isa había comenzado a sospechar existía. El Mustang reaccionó con el lenguaje de los suyos. Orejas hacia atrás, un doble soplo por las fosas nasales, las patas trasegas marcando el terreno. No era agresión gratuita, era defensa. La cuerda tensó. Un tropiezo. El hombre resbaló sobre la tierra húmeda. Gritó. No hubo disparos, pero sí un choque de voluntades. Isa se interpuso, y sin plan, con el instinto de alguien que ha cuidado animales desde niña, habló con voz dura. Si eso sale, no solo perderán un caballo. Saldrá la verdad. La amenaza quedó en el aire. Uno de los hombres más viejo, con arrugas que conocían la ley del dinero, frunció el ceño y dijo: La verdad se compra. No terminó la frase. En ese silencio, el Mustang se sacudió la cabeza y de su melena, como si fuera una apertura secreta en la arena de la vida, cayó una pieza de cuero. Isa la recogió con dedos rápidos. Era una bolsa diminuta, cosida a mano, empapada, con una puntada torpe que el tiempo había deshilachado. Dentro había un sobre de papel ya gastado. Las manos de Isa se cubrieron de frío al abrirlo. La letra era de alguien que escribía despacio, con la urgencia de quien deja instrucciones antes de irse. Si estás leyendo esto, Isa, entonces mi apuesta funcionó. Me llamo Elías. No dije mi nombre por miedo. Te dejo esto porque sé que entenderás. No confíes en los Hollis. No confíes en su silencio. Llévalo al río viejo. Allí te espera un lugar que nadie mirará. Perdóname por haberte dejado sola. Papá. La firma no era una firma. Era un pedazo de voz. Isa sintió que el mundo se reducía a la textura del papel. No solo había pruebas. Había una confesión, una identidad, una promesa. El vientre del Mustang se movía como una campana. Sus ojos grandes y oscuros la miraban con una hondura que no podía disimular. Reconocimiento, alivio, extenuación. En la lluvia, con el bosque al fondo, Isa supo que había cruzado un punto de no retorno. Los hombres se enfurecieron. En un intento por recuperar la bolsa y el contenido, uno de ellos agarró la brida. El caballo, asustado, dio un gran salto. La cuerda se tensó. Hubo un quejido de madera. Una de las tablas del corral crujió con un sonido seco. Isa, con el sobre apretado contra el pecho, dio un paso adelante y luego otro, como si cada paso fuera una sentencia. Llamaré a la policía, dijo, aunque su voz tembló. La palabra policía fue una espada que no quería blandir. Los hombres vacilaron. Alguien silbó. Otros murmuraron. Finalmente, al ver que la historia podía explotar en algo público, retrocedieron con promesas veladas. No es personal, dijo el que parecía mandar. Solo negocios. No se marcharon para siempre. Prometieron volver con órdenes, con papeles más gruesos, con hombres más decididos. Esa amenaza quedó colgando sobre la pradera como una nube. Pero Isa ya había leído la carta. Ya había en su mano el nombre Elías. Su corazón estaba abierto a una verdad que parecía a la vez una cuchillada y una curación. Sucedió algo que nadie había previsto. El Mustang, en un gesto lento, apoyó la frente contra la mejilla de Isa. Sus ojos se humedecieron con una humedad animal, y en ese contacto Isa sintió, con una claridad que le atravesó las costillas, la voz de su padre: «No me abandones». La madrugada llegó con un rumor de sirenas. Elvira, que no era mujer de quedarse quieta, había llamado a una periodista de la ciudad y a la policía cuando Isa le pidió ayuda en la noche. Las historias que la prensa contaba necesitan nombres y, a veces, valentía para ponerse en el frente. La valentía de Isa fue ponerse delante de lo que no entendía. La brigada llegó con linternas que no eran amenazantes y con cuadernos abiertos. Los hombres de Hollis regresaron en grupos más espaciados, conscientes ahora de que todo podía volverse público. La carta de Elías se volvió prueba. No era solo una nota privada. Tenía fechas, referencias, un lugar señalado que no era cualquiera.
el viejo río, donde las corrientes esconden cosas y las piedras guardan memoria. Isa, Elvira y el veterinario abrieron un camino con la linterna guiando, y el Mustang, que parecía comprender cada palabra, los condujo con paso firme hacia la ribera. Los cascos dejaban huellas en la arcilla como testigos en fila. En la orilla encontraron, medio enterrada en barro, una pequeña caja metálica envuelta en tela. Dentro, una libreta y unas cuantas fotografías más. Recortes que hablaban de rutas, fechas, nombres de camiones, una lista que implicaba a varios hombres del pueblo y a un viejo apellido que aparecía repetido como una sombra fría. Hollis. La policía levantó pruebas y abrió una carpeta. No fue inmediata la justicia, porque la justicia es un río que a veces tarda en bajar. Pero lo que sucedió fue más poderoso. La comunidad empezó a escuchar. Vecinos que antes miraban hacia otro lado comenzaron a recordar encuentros, a traer fragmentos de conversación, a decir «yo siempre sospeché». El hombre que había intentado arrebatar la bolsa fue interrogado. Su sonrisa calculada se volvió una mueca tensa. El mayor del pueblo, un tipo de manos anchas que alguna vez protegió valor, tomó partido públicamente, declarando que ninguno en su comunidad podía dictar la ley por sobre la verdad. Mientras las ruedas del proceso empezaban su lento giro, Isa cuidó del Mustang con una dedicación que era medicina pura. Le lavó las heridas, le dejó horas de zafiros de avena y de sombras de sol. El animal, que había llegado con la gravedad de los que han visto pasar la noche más oscura, comenzó a recompensar con gestos pequeños, siguiendo a Isa sin miedo, dejando que la acariciara la frente, comiendo de su mano. Su respiración se volvió más larga y menos rota. La placa con el nombre Elías colgaba ahora del marco de la cabecera de su cama. La fotografía que había estado en la melena fue enmarcada y puesta en la pared sobre la mesa. Un epitafio a medias que hablaba de ausencia y de memoria. Hubo consecuencias que no estaban escritas en papeles oficiales. Hollis perdió contratos. Hombres que habían sostenido la red del tráfico comenzaron a alejarse. La reputación se fue desgastando, como un barniz que se levanta con agua. Isa no celebró como se celebra una victoria en la que todo vuelve a su sitio. Celebró como quien por fin encuentra una mesa vacía, donde colocar una foto y decir el nombre en voz alta sin que la garganta se cierre. No obstante, la sensación de peligro se mantuvo como una sombra tenue. La justicia tardaría en llegar, pero el rumor ya andaba en la boca de la gente. La primavera empezó a asomar en la linde cuando Isa llevó al Mustang al campo donde su padre la había llevado una vez, muchos años antes, a esconderse de una pelea entre adultos. Había un árbol viejo, un manzano que todavía recordaba los veranos, y allí bajo su sombra, Isa abrió la última página que Elías había dejado en la libreta. Una lista de nombres y al final, una línea escrita con tinta que parecía hecha con el pulso de un hombre que había amado. Cuidarás de lo que quise proteger. Ella entendió, en ese momento, que el Mustang no había sido escogido al azar, había sido un cargamento y un santuario, un animal robusto y fiel que había llevado en su lomo algo más que papeles. Había llevado la memoria y la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Isa no encontró a su padre vivo. Encontró señales. Un zapato enterrado en la tierra del río. Una carta sin remitente. Una promesa que se había cumplido a medias. La comunidad comenzó a nombrarlo en las conversaciones con otras palabras que no eran vergüenza, sino admiración. Elías. Ese hombre que había decidido esconder la verdad. Con el tiempo el Mustang recuperó la forma. Sus costillas se llenaron de carne como si la vida volviera a ponerle un vestido nuevo. Su melena brilló con la luz de la tarde. Isa le puso un nombre que era un puente entre las cosas. Elías. No por gusto sino por justicia emotiva. El caballo ya no experimentaba la misma cautela con las manos extrañas.
Se dejó cepillar por la mujer que ahora le daba comida, que había leído las cartas y que había aprendido que hay objetos que no se guardan por valor material sino por lo que representan. Un riesgo, una decisión, una verdad. La última escena es sencilla y estática, pero cargada de movimiento interior. El Mustang de pie frente al manzano, la tarde cayendo como una sábana, y Isa sentada en la hierba con la libreta en las manos. A lo lejos se oía la víbora del río y, más allá, los sonidos del pueblo regresando a sus rutinas. No era la reparación total. Las cosas rotas no siempre se reconstruyen igual, pero había un orden nuevo. Isa no regresó a la silla vacía con la misma desesperación. Llevaba en el bolsillo la foto del niño que sonreía, y en la garganta la certeza de que su padre había elegido bien dónde poner la verdad. En el último respiro del día, el Mustang inclinó la cabeza y apoyó la frente en la palma de Isa. Fue un gesto animal, sencillo, antiguo. En esa presión hubo perdón, hubo reconocimiento, y la promesa de que algunas heridas se curan no borrando lo que pasó, sino nombrándolo. Isa cerró los ojos y dejó que la tarde la atravesara. La historia que empezó al borde de la carretera había terminado en un hogar. No el de paredes nuevas, sino el que se construye con nombres y con memoria. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos que buscan la verdad en los rincones olvidados. Deja un comentario contándonos qué parte te conmovió más y comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia. Porque aquí, cada voz importa y cada recuerdo merece ser escuchado.